Hola, ¿qué tal? Somos True Studio y venimos a explicaros un poco lo que estáis viendo, que es Motion Design aplicado a Case Studies. Entonces, a través de Case Studies, lo que vamos a intentar explicaros es un poco nuestra práctica en el estudio. Básicamente, somos un estudio de diseño gráfico animado. Si tradujéramos Motion Design a castellano sería esto, diseño gráfico animado. Bueno, os presento el estudio. Yo soy David, que soy el director creativo y el fundador, y conmigo están Rafa y están Olivier, y trabajamos los tres juntos en el estudio. Los tres somos de formación diseñadores gráficos, y un poco lo que os vamos a explicar aquí es cómo diseñamos mediante movimiento, ¿no? Entonces, nos gusta arrancar con este texto que resume perfectamente lo que hacemos en el estudio. Y lo que hacemos en el estudio es comunicar ideas a través de la animación, la interacción y el movimiento. De alguna manera, nosotros creemos que el motion, la animación, no es una herramienta complementaria, es decir, no entendemos la animación como un añadido al final del proyecto para hacer que las cosas luzcan, sino como un elemento para poder explicar conceptos, ¿no? Y esto lo que ocurre es que, como tenemos esta capa extra, que es la animación, podemos explicar cosas que con el diseño gráfico estático no podemos, ¿no? Entonces siempre decimos que de alguna manera con la animación rompemos las reglas o los dogmas del diseño gráfico. Y de alguna manera nosotros nos llamamos True Studio, y la razón del nombre es porque hacemos diseño a través del movimiento, ¿no? Design through motion. Y lo que vamos a traeros pues son tres case studies, tres proyectos que explican nuestra manera de diseñar con la animación. Aquí tenéis un pequeño reel que lo podéis ver en nuestra web, donde podéis ver prácticamente todo, un sneak peek de los principales proyectos que tenemos en la web. Los tres que vamos a explicar están actualmente en nuestra web, y si queréis visitar nuestras redes sociales, arriba tenéis nuestro Instagram, que es TrueMotion, y el site, lo mismo, truemotion.com, y arrancamos con el primer proyecto, ¿vale? Vamos allá. El primer proyecto que os traemos se titula Rikic Type, y es una tipografía animada para vestir una identidad gráfica, ¿no? Y una identidad gráfica de Mónica Rikic. Mónica Rikic es esta chica, es una gran amiga nuestra y es una artista digital. Entonces ella hace arte, pero hace arte con nuevas tecnologías y con código creativo. Es decir, de alguna manera, en vez de utilizar un pincel, pues utiliza Arduinos, y utiliza un montón de cosas que seguramente yo no soy capaz ni de entender, ¿no? Entonces ella siempre utiliza lo que es la electrónica y elementos digitales como su propia herramienta para poder crear, ¿no? Y aquí veis algunos de sus trabajos, pues desde cosas con Arduinos, hace workshops para niños, hace pequeños robots, y siempre tiene una carga conceptual muy grande. Detrás de todo esto hay una gran carga. En este caso, este último que veis, pues está soplando a unos hinchables y hace que se accionen una serie de elementos. Es decir, hace arte, pero con código creativo y con tecnologías, ¿no? Entonces, un poco para tratar de ejemplificar esto dentro de su identidad gráfica, nos basamos en la base de todas estas cosas que ella utiliza, ¿no? Que son la circuitería electrónica, los motherboards, ¿no? Le podríamos llamar castellano como placa base, nos quedamos con placa base. Entonces, si vemos en la placa base, la manera en la que tiene de construirse los circuitos siempre van en horizontal, en vertical o a 45 grados, ¿no? Y como Mónica tiene una paleta súper diversa de proyectos, dijimos, oye, ¿y si hacemos una tipografía basada en la placa base, y esta tipografía puede servir para ilustrar o para explicar toda su identidad, ¿no? Y puede estar presente en todas las piezas? Y aquí podéis ver, esto es una pieza explicativa para explicar cómo funciona la tipografía. Entonces podéis ver que hay 4 pesos tipográficos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y luego esos 4 pesos tipográficos, si los combinamos, es decir, el 1 más el 2, el 1 más el 3, el 1 más el 4, bueno, y hasta el final, nos dan un resultado de 13 pesos tipográficos en total, que siempre están distribuidos en este grid que veis de puntitos, que de alguna manera es como si trazáramos en una placa base, pues de este punto a este punto y de este punto a este punto, ¿no? Y luego hay un componente de animación que se ve presente en todo el proyecto a través de la tipografía, que es una tipografía en continuo movimiento y en continua adaptación, y la razón de por qué se mueve así y por qué la tipografía se va adaptando a la redundancia es porque el proceso creativo de Mónica como artista es que siempre está buscando nuevos escenarios conceptuales en los que entrar, y también está buscando nuevas tecnologías mediante las cuales representar su obra.
Y hay un paralelismo con cómo Mónica concibe el arte y cómo nosotros adaptamos una identidad gráfica que de alguna manera sea capaz de vestir pues, todo el imaginario de Mónica, ¿no? Entonces aquí podemos ver la tipografía y cómo va pasando del peso 1, ahora es el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y estos son los 4 pesos principales y si los intercambiáramos entre sí, pues tendríamos, pues creo que son 12 o 13, creo que son 13, ¿no? 13 en total. Y aquí estamos, ¿vale? Y aquí podéis ver algunas piezas de cómo funciona la identidad de Mónica. A la izquierda vemos un OPI que vemos cómo la tipografía funciona encima de contenido, un OPI digital, vertical, y esto es, por ejemplo, una instalación que hizo Mónica en la Capella, aquí en Barcelona, y a la derecha pues vemos pues, un post de Mónica, pues, porque es el Premio Nacional de Cultura de Cataluña de hace 2 años, y pues, es como... Al final la tipografía es una manera con la que ella puede contar cosas, ¿no? Y pensamos que tenía todo el sentido del mundo darle carácter a la tipografía, porque es lo que más iba a utilizar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver una pieza que esto es un billboard digital, donde la tipografía no se mueve, porque también tiene su comportamiento estático, no siempre tiene que estar en movimiento, y lo que hacemos es que haya parte de una obra de Mónica que ya tiene movimiento, que vive con tipografía estática, sin tener que tener siempre algo en movimiento. Y esto es un pequeño reel donde se muestran cómo funciona la tipografía, y como podéis ver, pues, cuando la tipografía va muy grande podemos utilizar los pesos combinados, es decir, peso 1 más 2, porque ya tiene dos líneas, eso intentamos que funcione cuando es más display, cuando es grande. Y cuando va chiquitita, pues siempre funciona casi como un outline y utilizamos el peso 1 porque es el dibujo tipográfico más básico, ¿no? Y luego había una gran parte del proyecto donde lo que hicimos fue una herramienta con la que pudiéramos escribir y simplemente dándole al botón de crear texto generara todo lo que es este texto, ¿no? Esta herramienta la desarrollamos en el estudio internamente, entonces ahora podemos ver pues, que escribes el texto y si vas con el mouse y clicas en escribir texto, automáticamente se genera todo este texto y vamos pasando del peso 1 al peso 2, al peso 3 y al peso 4. ¿Vale? En la herramienta animada solamente la que está automatizada que se puede escribir, solo vamos del peso 1 al 4 y dejamos para momentos más de forma y menos de tipografía de lectura los pesos combinados, como 1, 2 o 1, 3. ¿No? Y por otro lado, había una parte del proyecto donde lo que hicimos fue ver cómo este comportamiento audiovisual de esta tipografía que tenía más de un peso podría vivir dentro de una web. Entonces lo que hicimos mediante código es que cuando hacías mouse over por los principales titulares de la web de Mónica, pues lo que ocurría es que los caracteres por corte cambiaban pues, de un peso a otro de una manera completamente aleatoria, ¿no? Y de alguna manera linkábamos lo que era cómo funcionaba la identidad en movimiento con la identidad interactiva mediante el mouse over. Y aquí vemos una pieza, pues, ¿qué ocurre cuando las piezas van en estático, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de tener más de una M, más de una A, más de una K, pues hicimos un juego donde lo que hacíamos era combinar diferentes pesos en diferentes caracteres para que de alguna manera se entendiera la riqueza del sistema gráfico. Y aquí podemos ver pues, más piezas digitales, en este caso son unos Instagram Stories, entonces podemos empezar con tipo en grande y luego vemos cómo se van escribiendo todos los caracteres y cómo van morfeando el peso 1 al peso 4, se van y tenemos digamos el call to action, que es la web de Mónica, y pues installation, performance, exhibition, ¿no? Y en este caso pues, son dos posts, el de la izquierda es un proyecto suyo que es muy importante para ella, que es Madre de Robots, y es ver cómo podemos escribir con esta tipografía, ¿no? Y como veis, pues aquí como hay bastante texto, limitamos del peso 1 al 4 sin entrar en las combinaciones porque se nos hacía demasiado pesado para algo que necesita lectura. Y también había momentos pues de pasárnoslo bien y de ser más experimental y de probar cosas que no están tan atadas a lo que es el comportamiento audiovisual de la marca, ¿no? Cosas que casi podríamos llamar gratuitas, ¿no? Pero que de alguna manera tenían que ver con Mónica porque Mónica es una persona que tiene un carácter muy fuerte y eso se ve en su obra, entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si con el sistema actual que tenemos le aplicamos una serie de efectos y hacemos como que la tipografía esté viva, ¿no? Buscando un poco el carácter que tenía Mónica de alguna manera.
No, lo mismo de experimental que tiene ella, pues creo que cabe a la tipo tratarla igual. Sí, es verdad, porque Mónica, o sea, es muy interesante porque tiene muchos proyectos, pero cuesta de entenderlos, tienes que entrar, leerlos, o sea, Mónica un poco lo que busca es el impacto en la sociedad a través de ideas transgresoras y que las personas de alguna manera se cuestionen las cosas, ¿no? Entonces dijimos, ostras, y si hacemos algo experimental, como decía Rafa, pues cabe. O esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Que es pues lo que ningún tipógrafo haría, ¿no? Que es diseñar una tipografía y deformar la propia tipografía que ha diseñado. Entonces nosotros nos permitimos eso, deformamos completamente la tipografía y jugábamos en esta idea como de casi de un flexo, de una adaptación de las diferentes cajas tipográficas y una empuja a la otra, es buscando un poco pues esto que hablábamos antes, ¿no? Pero ya os digo, estas piezas son completamente, vamos a jugar y vamos a ver qué opciones nos dan. ¿De acuerdo? Y nada, y hasta aquí el proyecto de Mónica y yo se lo dejo a Rafa. Vale, gracias. Bueno, como ha dicho David, yo soy Rafa y voy a explicar un poco este otro proyecto. Se llama Foundation Drops and Worlds. Foundation es una plataforma de arte digital especializada, pues, famosos NFTs, un sitio donde puedes vender, comprar y no solo eso, sino que ellos, que es para lo que nos llaman en este proyecto, tenían una serie de productos los cuales querían explicar, tanto cómo se usan y qué son para el público en general. Y pues eso, nos llaman y si puedes pasar por favor. Entonces, uno de ellos es Drops. Este era como uno de los dos grandes productos que luego están subdivididos. Este se enfocaba, bueno, drops en inglés son como estas caídas, más bien lanzamientos de productos. Y si pasas. Bien, entonces para esto, cada uno de los subproductos de estos drops iban a tener un comportamiento en movimiento. Uno era stack, otro shuffle y otro cluster. Esto iba a estar ligado a para qué servía cada uno de estos productos. Y pues daba coherencia dentro de este mundo. Al final, ya veréis que cómo se va a mover cada set de arte digital dentro de estos vídeos, pues tendrá que ver con esto. Sí, y también recalcar que de alguna manera lo que fue interesante dentro de este proyecto es que estos productos, aparte de explicarse con estos vídeos explicativos, para promocionarlos, luego dentro de la propia web de la marca habían comportamientos audiovisuales que nacieron en base a estos vídeos. Por ejemplo, la idea de stack, de shuffle o de cluster y cómo se mueve esto, pues el programador lo que hizo fue mediante pues, mouse overs y scrolling, pues las cosas un poco se movían de la misma manera, ¿no? Y ponemos el vídeo. Sí. Los vídeos que vamos a poner ahora tienen audio, pero hemos preferido dejarlos sin audio y explicároslos porque ya con audio los podéis ver directamente en nuestra web, ¿vale? Entonces aquí va con el primero. Entonces, este primero dentro de Drops hablaba de colecciones y cómo puedes armar colecciones dentro de esta plataforma, y teníamos este guión, esta cantidad de texto que teníamos que poner dentro de esto y teníamos que ir balanceando, equilibrando entre ser muy literal, entre lo que se estaba poniendo y cómo se movía lo que decía, y ser un poquito más pues abstracto e ilustrativo de todo aquello. Y este es el siguiente. Este era otro comportamiento que era el de revelar, otro producto, perdón, que era el reveal. Esto pues exponía arte a varias categorías que ellos ponen, y aquí es un buen ejemplo también de cómo podíamos ilustrar eso de revelado dentro de todo este vídeo. Se ve cómo, por ejemplo, las cosas giran, te enseñan así, se revelan a través de máscaras de tipo, etcétera. Y luego comentar que estos tres vídeos, al ser productos añadidos de la misma marca, tienen un closing que siempre es igual, que acaba con la marca. Y luego estaba el de packs, que como su nombre indica son paquetes de piezas de arte que se pueden comprar, vender, coleccionar, etc. Y de nuevo íbamos ilustrando cómo todo esto pues iban formando estos
estos paquetes. Aquí, por ejemplo, se enseña tal vez qué se puede hacer con ellos. Te lo puedes quedar, los puedes intercambiar, los puedes vender. Y bueno, todo eso iba siendo un lenguaje bastante coherente, muy dinámico, mucho más interesante para nosotros que un tutorial de puro texto o directamente solo texto. Sí. Y aquí se ve un poco cómo estas piezas promocionales para explicar pues las cualidades de cada producto, a la izquierda Big Collections, en medio Reveal y a la derecha Packs. Tampoco es que hayamos dicho Shuffle para Big Collections, el otro para Reveal, ¿no? Al final es tener 3 comportamientos audiovisuales que son propios del servicio en sí y combinarlos de la mejor manera o de la manera más creativa o de la manera que... Es decir, cogemos Shuffle para explicar esto porque es el que más potencial tiene. ¿No? Es un poco hacer una mezcla de qué es lo mejor para explicar esto o por qué ponemos ahora este porque es muy repetitivo con el otro y hacer que la pieza sea lo más dinámica posible, ¿no? Vale, vamos con el... Vale. Ay, nos ha quedado Entonces, esto. sí, bueno, a partir de todo esto también desarrollamos una serie de herramientas / plantillas para el cliente, de manera que basándose en tanto comportamiento como estética de todo esto, podrían crear plantillas para redes sociales. Aquí vemos pues, estos verticales, los posts. Sí, esto es algo que hacemos bastante en el estudio, ¿no? Porque también por lo que nos dedicamos, ¿no? Para nosotros está la era esta del manual, de pago la identidad y te entrego el manual. Nosotros estamos más en la era de generamos el comportamiento de visual, cómo se mueve la marca, la identidad en movimiento, y luego te damos una herramienta, ¿no? El cliente lo que tenía aquí es que tenía un archivo de After Effects donde si no tienes ni idea de animación, entras y les damos un tutorial de paso 1, clica y selecciona color, paso 2, escribe el texto, paso 3, selecciona contenido, paso 4, tira render. Entonces, esto es una herramienta súper potente para ellos porque pueden generar infinidad de posts, infinidad de stories y lo bueno que tienen no es que puedan hacer mucho, sino que la manera en la que se comporta la identidad es siempre genuina porque no da pie a que alguien la altere, ¿no? No es como un manual que hay que interpretarlo y hay que hacer buen uso del manual. Esto es una plantilla donde si la editas ya no hay fallo, va a estar bien, ¿no? Vale, Y luego el otro gran producto que querían también enseñar a través de los vídeos es el de Worlds. Y estos mundos pues los hemos hecho cogiendo cada... Bueno, la idea era que ilustrar pequeños mundos basados en las piezas de arte que estaban en la plataforma. Y pues, por medio de efectos y demás se daba este tratamiento donde ganaban profundidad de una foto plana, se volvía esta esfera con distintos tridimensionalidad y profundidad, etcétera, que lo hacían bastante interesante y lo mantenía dentro de este mundo pues bastante arte digital, ¿no? Sí, al final también era como un challenge, ¿no? Porque el proyecto vino a la vez y nos dijeron tenemos drops y tenemos worlds y somos muy vector, somos muy planos y era como wow, drops ya está así, ¿no? Entonces entramos a hacer worlds y dijimos ¿cómo mantenemos el punto design, el punto flat, sin entrar en cosas súper raras? Y este escenario, si se combina tipográficamente con lo que veis en el centro, pues tiene este punto de que no es súper 3D, pero tiene este puntito de que la esfera sí que tiene un comportamiento que salimos ya de lo que hablamos de la cosa más planita 2D After Effects, ¿no? Vale, y ponemos el primer vídeo. Vale. Entonces, en el primer vídeo, pues un poco como lo que hemos visto, también habla del lanzamiento de este nuevo producto, de cómo se va de cómo íbamos tratando cada una de las ideas que está hablando esto. Por ejemplo, si estamos hablando de una colección dentro de este world, pues se iban viendo todos estos paneles que son parte de arte, y aquí se ven cómo cada una de esas esferas no solo es una colección, sino un artista, y se puede conectar todo esto. Este último gesto, por ejemplo, no es una esfera que ves desde fuera, sino que estás viendo desde dentro, ¿sabes? O sea, es encontrar un poco todos esos gestos sin que sea siempre el mismo, pero de una manera interesante, dinámica, etc. Y aquí vamos con el segundo. Sí, este otro segundo pues sigue un poco
Es un poco lo que comentaba Rafa, ¿no? No tener que hacer siempre la esfera, pues si recreamos una especie de mini mundo y tenemos perspectiva con paredes, pues también lo logramos, ¿no? O esta esfera que tiene un montón de NFTs. Sí, también aquí había mucho la idea de espacio, por ejemplo. Estás dentro de todo esto, entonces a veces literalmente la idea era que se sintiese dentro. Si estás dentro, pues tienes cosas delante, tienes por encima, por debajo, por los lados, etc. Y aquí, vale. Y aquí, pues, un poco overview de todo. Sí. Hay partes que son comunes, lo de Word del principio, pero... Cada uno estaba dirigido, como pone ahí, por ejemplo, curadores. Pues cómo los curadores pueden seleccionar y tener exposición a distintos creadores, luego los mismos creadores cómo se pueden conectar con otros, luego los coleccionistas, perdón, pues enseñábamos más sensación de colección. Todo eso era parte de que teníamos que ir balanceando. Vale, y ahora vamos a explicar Unfinished Life y le damos paso a Oli. Vale, muchas gracias. Vale, pues vamos a ver ya el último proyecto. Se trata de Unfinished Life, en este caso de 2022. Y bueno, este último proyecto es un pelín más corto y un poquito más corporativo. Pero bueno, Unfinished básicamente es una especie de evento o incluso festival, podríamos decir, que se hace en Nueva York, concretamente en un edificio muy chulo, que podréis ver en el vídeo, que se llama El Shed. Y básicamente este evento invita tanto a expertos como a interesados en todo este mundo de la tecnología descentralizada que mira hacia el futuro. Un poco su idea es que todos juntos trabajemos por una sociedad más equitativa y más ética, siempre mirando pues, hacia el futuro, hacia la democracia y a través del uso, ¿no? de tecnologías abiertas y descentralizadas, como ya he dicho. Entonces, un poco jugando con este concepto de la tecnología, llevándolo hacia la identidad, se nos ocurrió transmitirlo a través de la tipografía con este efecto, ¿no? Este comportamiento en movimiento que estáis viendo en pantalla, que básicamente la tipografía se escribe, ¿no? como por caracteres, de una forma como muy secuenciada, como remitiendo, ¿no? a esta idea del uso de la tecnología. Otro de los ingredientes que usamos para generar esta identidad de movimiento fueron estas franjas geométricas que parecen como inacabadas, ¿no? Ya que se trata de unfinished, que traducido al español es inacabado, pues un poco la idea de este futuro inacabado, ¿no? que tenemos que trabajar y que construir todos juntos, pues bueno, lo transformamos a la gráfica, ¿no? con estas líneas como desvanecidas, texturales, que remiten esto de inacabado. Aquí los podemos ver en conjunto, ¿no? La tipografía secuenciada y estas formas geométricas desvanecidas, y una vez las empezamos a combinar y aplicar movimiento, podemos encontrar piezas como esta, ¿no? que era una pantalla enorme que había al principio del festival, donde pues, bueno, daba un poco la bienvenida, también se utilizó pues, obviamente en redes sociales, etcétera. Y pues bueno, podemos ver cómo estas formas geométricas forman, cambian. También encontramos interesante utilizarlo en elementos propios del festival, no solo en comunicación del festival, sino en el propio festival, ¿no? Por ejemplo, las pantallas de los speakers, de la gente que estaba ya hablando, pues al final, cuando acababa uno y empezaba el otro, pues bueno, se mostraba en la pantalla en grande quién empezaría, todo con los comportamientos de marca. Otro elemento, por ejemplo, ya que bueno, muchas de estas charlas se estaban retransmitiendo en directo o estaban siendo grabadas, pues generamos esta serie de diferentes transiciones para pasar de un plano a otro, de una charla a otra, también de nuevo pues, con estas formas geométricas, diagonales. ¿Qué más? Como antes se ha comentado, ¿no? en ambos proyectos, algo que solemos hacer aquí en el estudio es preparar lo que llamamos un toolkit o herramientas para la propia marca, para que pueda comunicar con los comportamientos audiovisuales que hemos generado en el estudio y no lo tengan que hacer ellos manuales. Por ello desarrollamos pues, una serie de plantillas. Aquí en este caso estáis viendo algunas de los posibles anunciantes que podría haber en la charla para redes sociales, por eso tenemos el formato cuadrado, el formato story. Aquí también podemos ver otro comportamiento audiovisual que es este desenfoque, ¿no? que incluso tapa un poco la imagen y no la deja ver del todo, pues también un poco linkeado, ¿no? ligado a esta idea del futuro como algo desvanecido, como algo inacabado, como algo
como difuso, que no acabamos de ver y poco a poco pues se nos va revelando y lo vamos viendo pues, por partes, jugando pues, también con las texturas, tipografía, etc. No solo pues, estas plantillas podían ser para posibles anunciantes o gente que iba a hablar, sino también se podía utilizar para comunicar texto, citas o incluso fechas, ¿no? Mensajes como más de texto que se pueden comunicar en redes sociales, aquí hay algunos. Eso también lo llevamos a carteles animados. Lo bueno de trabajar desde un punto de vista de animación es que se pueden generar diferentes style frames, ¿no? Al final esto es un vídeo, pero podríamos exportar un frame de este vídeo y tener un póster estático, ¿no? Es algo que tenemos como muy en cuenta aquí también en el estudio, ¿no? De siempre trabajar en movimiento, porque luego a partir de este movimiento se pueden exportar imágenes estáticas, ¿no? Bueno, estos son algunos carteles que se podían encontrar por allí por el auditorio y informaban un poco de qué se estaba dando dentro de esa sala. También hicimos, aparte de estos carteles, ¿no? Pues toda la señalética animada. Entonces, en cada planta se podía ver estas pantallas que iban anunciando qué había en cada piso, qué charlas estaban ahora, ¿no? Y al final, esto es un poco todo el proyecto. Es un proyecto cortito, ¿no? Sencillo, sí, pero bastante completo. Sí, era buscar un poco el equilibrio de, como podéis ver aquí, pues la mancha de degradado era muy suave porque interesaba que fuera más blanco. En Instagram, por ejemplo, sí que poníamos toda la carne en el asador porque tenía que tener mucha caña. Luego, cuando estaban los conferenciantes, buscábamos un background que estuviese más limpio porque era un look que estaba continuamente repitiéndose. Al final es algo que siempre hacemos en el estudio, ¿no? Es definir, como decía Oli, pues el toolbox, la caja de herramientas, y luego pues para este hacen falta 2, para este 1, para este 3, y es un poco casi hacer como ir componiendo, ¿no? Como con música, es un poco lo que hacemos. Vale, y estos, si no me equivoco, son los... Sí, si no me equivoco, son los 3 proyectos que tenemos para explicaros lo que hacemos en el estudio. Bueno, a modo de concluir, antes de que os enseñemos como la última parte, que es lo que llamamos el laboratorio, os explicamos. Habéis podido ver lo que hacemos en el estudio a través de 3 proyectos, que creo que es la mejor manera de ilustrar cómo trabajamos aquí. Básicamente nos dedicamos a coger ideas que están fundamentadas en cómo es la marca en sí e intentamos representarlas mediante un equilibrio entre lo gráfico y lo animado, ¿no? Que es lo que vendría a ser el motion design. Es quitarle un poco de todo lo que podría ser de gráfico para que tenga un poquito de animación y quitarle un poco de todo lo que podría ser de animación para que tenga gráfico y buscar este equilibrio y esta tensión entre lo gráfico y lo animado, que para nosotros es el motion design, ¿no? Es desarrollar comportamientos audiovisuales. No solo lo hacemos para marcas, también hemos trabajado para títulos de crédito para videoclips o cosas que no son exactamente para marcas. También hemos trabajado para publicidad, que no es una marca, al final es una campaña. Al final es tener una idea que tenga sentido en movimiento y que se pueda representar, que se pueda explicar con palabras, pero que haga falta un movimiento para explicar esas palabras, ¿no? Y hasta aquí la parte de motion design. Entonces, lo que os hemos traído es algo que está presente en nuestra web, pero no tan explicado, que es el lab, que es lo que llamamos el laboratorio. Y esto es una práctica que hacemos cada viernes, pues, la mitad de la jornada del viernes, es decir, de 9 de la mañana a 1, Oli, Rafa y yo pues nos despegamos completamente de los clientes, apagamos el mail, prohibidísimo, e intentamos no coger el teléfono, sobre todo yo, que me llaman mucho. Bueno, tampoco mucho, me llaman lo que me tienen que llamar, ¿no? Pero intento limitar las llamadas en medida de lo posible y nos centramos en pues, buscar técnicas animadas y aparcar un poco el mundo de las ideas, ¿no? Es decir, ostras, me pica aprender a hacer esto y pues miramos tutoriales o igual no tutoriales, pero decimos, sí, mezclo esto con esto, ¿qué sale? ¿No? Es un laboratorio. Y esto nos sirve para después, de alguna manera, cuando entramos en un proceso creativo de pensar cómo se tiene que mover una marca, nuestra mente ya ha entrenado, es decir, tiene un imaginario audiovisual que pues, se ha enriquecido en el lab y eso hace que pues, lleguemos a tener ideas en movimiento pues, que no tendríamos si no hubiéramos hecho el lab, ¿no? Entonces, básicamente es aparcar las ideas y ponernos a explorar a ver qué pasa. Y aquí os traemos algunos de los ejemplos. Hay muchos que ni siquiera tienen un output de vídeo porque están todavía en una fase súper exploratoria,
Pero este, por ejemplo, es un caso hecho con un software que no es ni After, ni Premiere, ni Cinema 4D, ni nada de nada. Se llama Toast Designer y es un software que es interactivo. Entonces, lo que veis aquí es una grabación de pantalla y si veis el cursor, lo que ocurre es que tenemos pues 5 controladores y podemos controlar a tiempo real lo que está ocurriendo. A diferencia de After o de Premiere de Cinema 4D, lo que hacemos es poner keyframes y luego sacamos un vídeo, ¿no? Pues aquí tenemos el componente interactivo y es algo con lo que estamos súper obsesionados en el estudio últimamente porque es como, antes decíamos que era el futuro y ahora es casi el presente, ¿no? Es esta cosa de que el usuario puede interactuar con los elementos, esta cosa de, oye, te saco la secuencia PNG y la metes en la web cuando hagas scroll. No, o sea, busquemos una cosa que sea interactiva real y este software nos lo permite. Lo que pasa es que es súper complicado y cada vez que entramos a él es como entrar a un software nuevo y igual es porque solo lo tocamos los viernes, lo deberíamos de tocar más entre semana. Pero bueno, en este caso pues es una espiral tipográfica que te permite pues controlar repetición, color y bueno, nos parece muy interesante todo esto. O por ejemplo, estos 4 fotos están hechas con Toast Designer, entonces aquí lo que teníamos era un controlador MIDI donde había unos knobs, unos botones que los podías girar y estos lo que hacían era distorsionar esta imagen y era como muy chulo porque de repente si le dabas más o menos, pues esta cosa de acuarela casi se iba descomponiendo y joder, nos parece muy interesante porque, por ejemplo, lo que veis ahora no tiene nada que ver con la foto inicial y es como muy juguetón, ¿no? Y se te abren escenarios completamente nuevos, porque si dices, oye, ¿y si me llevo esto a una proyección en la pantalla y hay un usuario que viene y va tocando este botón y se va moviendo, o si hay una cámara y cuando mueves la mano este movimiento de cámara lo detecta y acciona el movimiento? Es un escenario completamente nuevo y poner la cosa interactiva y es con lo que estamos en Toast Designer ahora mismo. O por ejemplo esto que veis aquí que está hecho con After y no hay nada de software de 3D, no hay Cinema 4D, ¿no? Y es pues 2 o 3 tutoriales que miramos juntos. Y básicamente lo que ocurre aquí es que es una imagen HDRI y puedes poner un material y refleja esto, que esto en After Effects, perdón, en un software de 3D sería lo más normal, ¿no? Pero en un software como After no. Y esto nos permite poder controlar las curvas de After y tener una cosa que es completamente tridimensional, pero dentro de After Effects, ¿no? Y este lo va a explicar Oli, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Sí. Algo también que nos pasa con el motion design no es como esta finitud, ¿no? Al final hacemos un vídeo de X duración y se entrega y eso es, ¿no? Y falta un poco como esa dimensión extra que acabamos de explicar, ¿no? De la interactividad. Entonces, pues bueno, esto es una prueba que en este caso hice yo con código creativo. Bueno, hay un programa que se llama Processing y hay una especie de versión para web y bueno, yo he trabajado durante mucho tiempo como desarrollador web y me llama mucho, ¿no? Todo este mundo de la web y bueno, pues en este caso creé una especie de mini herramienta donde podía seleccionar fotos, que en este caso son letras, ¿no? Seleccionabas una letra, en este caso una D, la cargabas y a través del ratón pues había una rejilla que distribuía, digamos, esta foto y tú ibas moviendo el ratón y esta rejilla se deformaba, por tanto, la foto también se deformaba, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, esto también es motion design, pero la animación la está generando el usuario, ¿no? Pues bueno, esto podría ir incrustado en una web o, como ha dicho David antes, una cámara que siga, yo qué sé, la cara de una persona, una mano, y lo podría ir deformando en tiempo real, que es algo que con After pues no podemos hacer. No. After es como el abuelete de la animación, ¿no? Sí. Estamos un poco todo el día diseñando con el abuelete que pues, nos permite hacer muchas cosas porque tiene mucha sabiduría, pero entrar en estos terrenos es algo completamente súper fresco. O bueno, en este caso pues, lo explico yo, pero en este caso lo hizo Rafa en concreto, que es un grid tipográfico, entonces vemos repetición tipográfica, entonces lo que hacíamos era mandar las esquinas de cada repetición y era como, digamos que todo estaba conectado entre sí, entonces cuando deformas una, como está conectado, te lleva a la otra. Pero no es simplemente tener un vídeo y poner puntos de deformación, no, es duplicar la compo y teníamos control de la deformación y al final ahí vemos tipografía, pero si cambiásemos la tipografía por un vídeo, por una foto, por lo que sea, haría lo mismo, ¿no? Es lo que decía antes. Rafa dijo, ostras, quiero explorar esto, se metió y lo consiguió.
Bueno, seguro que os suena, ¿no?, la inteligencia artificial, que es un boom que ha petado este año y bueno, el año pasado ya empezó, pero este año parece que ha despegado. Pues nosotros nos subimos al carro, obviamente, como teníamos que hacer, porque al final pues no deja de ser una herramienta más, una herramienta, ¿no?, de automatización, ¿no?, que nos permite generar visuales prácticamente de cero. Pues bueno, decidimos probarla. En este caso utilizamos Stable Diffusion, que bueno, es un modelo de código abierto, y al ser de código abierto pues existen infinidad de herramientas creadas por la comunidad y pues bueno, las pudimos descargar en nuestra máquina, toquetearlas, crear scripts, ¿no?, y en este caso generamos un alfabeto como orgánico, ¿no?, a través de con imágenes casi de biología, casi microscópicas, ¿no? Parecen bacterias, incluso plantas miradas a través de un microscopio. Y esto lo hicimos al final, pues sí, podríamos ir una por una, ¿no?, pero a través de poder programar dentro de esta propia herramienta, pues podemos automatizarlo y generar como un montón de letras en cuestión de minutos. Y bueno, en este caso es lo mismo, pero aplicado pues, con otro prompt o con otro texto que describe qué es lo que va a generar visualmente la inteligencia artificial, si lo quisiéramos explicar, y en este caso pues generaba mediante arcilla, le dijimos que generara pues de números del 1 al 10, y ahora no lo podéis ver, pero sinceramente si te acercas es que hay momentos donde dices, ostras, bueno, da miedito, pero es muy interesante. Son las dos cosas con las que estamos súper locos en el estudio ahora mismo, pues, con la cosa interactiva y con la cosa de inteligencia artificial. Sí. Y algún día, si las conseguimos mezclar... Pues algo a comentar también de la inteligencia artificial es que mucha gente se piensa que es generar algo de cero, ¿no?, pero también nos permite modificar imágenes y es al final un poco lo que hicimos en esto de aquí. Tiramos unos números, ¿no?, que dibujamos con Photoshop, al final esto es tipografía, lo tiramos aquí dentro y dejamos que la propia inteligencia artificial modificase esta imagen y crease a partir de ella para tener una especie de guía y que no se lo inventase todo, ¿no?, sino nosotros también poder tener un poco de control sobre ella misma. Y esto también lo podríamos llevar incluso a vídeo, ¿no?, exportando frame a frame y pasándolo por la propia inteligencia artificial para que nos generase pues, modificaciones de un vídeo ya existente, ¿no?, que es un poco lo que vamos a ver ahora, creo. No, esto es otro, pero añadiendo a lo que has comentado, sí que tenemos un ejercicio, no lo hemos querido subir porque era como, no está preparado para enseñar, porque es una cosa muy interna, donde hemos utilizado la inteligencia artificial casi como un texturizador, ¿no? Tenemos control absoluto de qué queremos que salga en la escena y en qué momento, pues tenemos unos cubos que salen exactamente aquí y aquí, y hacemos un modelado tridimensional con un software de modelado 3D súper básico. Entonces luego eso se lo damos como input a la inteligencia artificial y le decimos, hey, inteligencia artificial, quiero que estos cubos sean de espejo, que haya una luz tal, entonces es capaz de texturizar todo esto y es un proceso súper tedioso en 3D, pues ostras, si nos podemos ahorrar eso y ser capaces de generarlo con algo más ágil, pues fantástico, ¿no? Y es darle input con una forma y decirle que ese input sea así, pero diferente, ¿no?, que es un poco lo que veis aquí. Y en este caso es algo que, bueno, estas estéticas pues, nos fascinan en el estudio, es algo que nos gusta mucho, y entonces para llegar a hacer esto realmente sabiendo 3D, pues tienes que ser una auténtica máquina de 3D. Nosotros somos diseñadores gráficos, no tenemos este nivel, este conocimiento. Entonces, llegar a algo así sin realmente saber modelarlo a través solamente de un prompt diciéndole una textura de esto con esto, y bueno, es una cosa, es un bucle infinito porque dices, sí, le pongo esto, ¿no? Pues acabamos en estas texturas que, joder, nos parecen fascinantes y luego puedes hacer un upscaling y esto es como 4 veces más grande, entonces se puede realmente imprimir y a nivel textural y cómo genera los fluidos es súper interesante, hace cosas muy chulas. Y ahora sí, lo que comentaba antes, cómo nos guiamos, ¿no?, todo el tema de la inteligencia artificial a vídeo. Aquí vemos dos ejemplos que, aunque los dos estén animados, son muy diferentes. El de la izquierda es con esto que os comentaba, ¿no?, anteriormente de hacer scripting, ¿no?, programar dentro de la propia inteligencia artificial, y en este caso pues le dijimos que fuese generando imágenes, que se las inventase, teniendo en cuenta el frame anterior, ¿no?, para que tuviese continuidad y al final no fuesen imágenes diferentes. Y por ejemplo en este caso le programamos un movimiento de cámara que fuese entrando, ¿no?, en Z, en profundidad, y a la vez se fuese como moviendo, ¿no?, agitándose de lado a lado por un bosque. Y al final es esto lo que va haciendo y se lo está inventando. En el caso de la derecha, por ejemplo, lo que hicimos es con After
animamos una A que se estaba formando y lo pasamos por la inteligencia artificial y luego pues bueno, lo deformamos, lo tocamos un poco con efectos para que fuese blanco y es esto, es una animación que ya hemos creado pero está siendo deformada y generando pues, ¿no? artefactos que bajo nuestro punto de vista son bastante interesantes, ya que hacer esto con animación yo exactamente no sé cómo sería, pero tiene pinta de bastante complejo y al final pues lo podemos hacer en cuestión de minutos. Sí. Y ya no queda más. Muchísimas gracias por escucharnos y nada, pues si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues ya sabéis dónde está nuestra web, ahí tenéis el mail, dónde está nuestro Instagram y tanto Oli como Rafa como yo pues estaremos encantados de responderos cualquier cosa y espero que os haya parecido interesante y muchas gracias.